Bien, vamos a pasar entonces al tercer pensador de esta primera parte de la ingeniería social, que fue el pensador Karl Marx. Marx se ha hecho tristemente célebre, especialmente en Latinoamérica, ¿no? Bueno, y en muchos otros países del mundo, pero especialmente en nuestra región, justo por el vínculo entre el pensamiento marxista y las guerrillas comunistas, o los grupos armados de izquierda, o de la izquierda radical en Latinoamérica y en otros países del mundo. Esta coyuntura nos va a servir bastante en la sesión que he preparado para hablar justamente de la importancia de pensar en la ingeniería social y de la importancia de pensar adecuadamente y de educar y de formar adecuadamente en este tipo de pensadores. Marx, como muchos otros pensadores de la izquierda hegeliana, en principio tuvo el sueño romántico de transformar el idealismo absoluto de Hegel, de transformar la postura idealista, la postura aislada del flujo de la sociedad, de los cambios sociales, ¿sí? Esta postura, esa especie de metafísica de la sociedad, de involucrarla en los fenómenos que se estaban viviendo. La coyuntura que Marx ve en su época tiene que ver con la situación de las personas, de la vida de las personas en las industrias, en el trabajo. Las jornadas laborales de 16 horas, 18 horas, las condiciones de trabajo tan indignas que tenían muchas personas de la que él llama la nueva clase social de la época, que es el proletariado, y es toda esta especie de reunión de todos los miembros, de todas las personas, de todos los individuos de la sociedad que se involucran ahora en el nuevo ritmo de la industria y que conforman la fuerza, que conforman el motor humano, no industrial, no técnico, no tecnológico, el motor humano de la sociedad, pero que han entrado o que se han involucrado justamente dentro de una nueva estructura social. La primera cuestión entonces que él trata en sus textos tiene que ver con lo que dice en este primer párrafo, y es que la historia de la humanidad ha consistido en una lucha constante de clases, algunas veces más ardua, otras veces menos ardua. Y él cree que en su época, es decir, a mediados del siglo XIX, estas clases que están en disputa, como en otro tiempo estuvieron los amos y los siervos, los libres y los esclavos, que en este momento quienes están en disputa son los burgueses, que para él son las personas que tienen el capital, la industria, y por otra parte el proletariado, ¿no? Que son las personas que trabajan para la burguesía, las personas que sirven como fuerza laboral a la burguesía. Pero entonces dice que esta lucha de clases es en todas las épocas la antigua lucha entre aquellos que son opresores y aquellos que son oprimidos, es decir, aquellos que de alguna manera imponen un modelo social, imponen y coaccionan, sea física o intelectualmente, a los otros, ¿sí? A la gran masa, y otros que reciben esa coacción y que se encuentran alienados justamente por ese sistema de cosas que le es implantado, que le es impuesto. Esta postura nos puede llevar inmediatamente a reflexionar si este antagonismo muy propio incluso de las teorías, de todas las teorías del siglo XIX, que contrario de esta visión positivista de la historia y demás, uno ve que siempre los pensadores del progreso, los pensadores de la evolución, los pensadores positivistas asumían más bien posiciones pesimistas frente a la realidad. Y uno de los pesimismos que uno encuentra en la izquierda hegeliana es justamente ver esto, es decir, hay un desencanto de los pensadores decimonónicos frente a los seres humanos, y este desencanto, salvo los pensadores románticos, los lleva a pensar que en realidad
el ser humano naturalmente pues no es nada bueno, ¿no? Y en este caso tenemos dos seres humanos, unos que son alienados y los otros que producen esa alienación a través de los medios de producción y a través del trabajo o de las formas del trabajo, las formas laborales que imponen a la vida. Entonces, una cosa a destacar detrás de esto, en primer lugar, es que Marx es uno de los primeros pensadores en la historia que entiende la importancia del trabajo, que entiende la importancia del trabajo para la vida. Es decir, el trabajo no es para perfeccionar moralmente a las personas, el trabajo no es para obligar a las personas, el trabajo no es para alienar a las personas tampoco, pero el trabajo ocupa y determina prácticamente nuestra condición humana. Entonces, si estamos hablando de una postura materialista, como se va a conocer la postura marxista, ¿no? El materialismo histórico, es decir, aquella postura filosófica que entiende la vida humana como un constante despliegue y desarrollo en la historia, pero es un constante despliegue y desarrollo en la historia que se relaciona fundamentalmente con el lugar que lo material ocupa en la vida. Podemos ver un ejemplo de tránsito de estas posturas materialistas, ¿no? Materialismo histórico, para resumir, en tres aspectos. La postura que existía en la sociedad esclavista, por lo menos la sociedad romana, digamos, la postura que existía en la sociedad feudal y la postura que existe en el capitalismo. Como un buen hegeliano, como un buen decimonónico, piensa que hay un progreso, pero el progreso es un progreso material. Y este progreso material dice, bueno, en la esclavitud los individuos no se pertenecen ni siquiera a sí mismos, ¿no? Y ese es el problema. ¿Dónde está la materia? Está fuera del individuo. Y por eso no hay otra posibilidad que apelar a un mundo metafísico en el que se pueda encontrar la libertad, en el que se pueda encontrar el bienestar o la felicidad. El individuo no se pertenece ni siquiera a sí mismo, no tiene absolutamente nada. Digamos, es otro quien es dueño de él mismo. No tiene ni cosas materialmente hablando, bienes, ni su propio cuerpo le pertenece, ni sus propias palabras, ni la tierra en la que muere, no tiene nada. Cuando la persona pasa a la sociedad feudal, en la sociedad feudal ya se gana a sí mismo. Es decir, la sociedad feudal significa un progreso porque aunque no tiene tierra el individuo, ¿sí? Aunque no le pertenece nada materialmente, en la sociedad feudal ya se pertenece a sí mismo, ya tiene un mundo y ese mundo consiste en su propia vida, en su propio ser. Por eso el feudalismo implica un progreso material. Se recupera de alguna manera el propio ser, ¿no? El capitalismo significa un progreso frente a eso, ¿no? Y eso nos enseñan los otros dos párrafos. En ese primer párrafo, en ese tercer párrafo, lo que dice es que de alguna manera el capitalismo echa por tierra las instituciones idílicas, las instituciones feudales. El capitalismo echa por tierra el antiguo señorío, la antigua idílica postura de la caballerosidad, que el capitalismo reduce entonces la dignidad personal bajo el dinero. La libertad que existe allí es la libertad de comerciar, pero esa libertad de comerciar empieza a ser una libertad aterrizada a lo material. Y para que comercien las personas necesitaban entonces ser dueños de tierra, ¿no? Ser dueños de objetos. Entonces la persona no se pertenece a sí misma, sino que también tiene entonces porciones de tierra, ¿no? La persona también tiene objetos, tiene cosas que le son propias, ¿no? Entonces esa visión del capitalismo que hace que las personas, aún la persona más humilde, posea algo, es lo que Marx considera como un avance, como un progreso en la humanidad. Solo que él piensa que ese progreso necesita una tercera instancia, y esa tercera instancia pues es no otra
que la sociedad comunista, ¿no? El comunismo en el que entonces ya la totalidad de las cosas pertenece a la totalidad de las personas que conforman una nación, ¿no? Entonces, en el capitalismo, como emerge la propiedad sobre los objetos, la propiedad privada de alguna manera se extiende al conjunto de las personas, al conjunto de la sociedad. Y eso hace que el capitalismo sea mejor porque ganas dignidad, al menos materialmente hablando. Entonces él dice, todos los velos sentimentales de la moral, todos los velos sentimentales de la familia, todos los velos sentimentales quedan reducidos a relaciones económicas, ¿no? Entonces, claro, aquí hay una diferencia bastante grande frente a la postura de Smith, porque en Smith no hay un fraccionamiento entre los sentimientos, ¿sí?, y la vida material, pero aquí sí lo hay. Hay unas condiciones, hay unos medios de producción, hay unos medios de trabajo y esas condiciones materiales de vida de alguna manera están divididas de la condición humana. La condición humana, por eso, al estar fragmentada, al estar dividida lo material, tiene dos opciones. Se hace en una vida estrictamente espiritual que la va a conducir a una postura esclavista o a una postura imaginaria, de imaginaria caballerosidad, o la vida se hace material. Y si se hace material, se realiza en el trabajo. El trabajo aquí no existe. El trabajo aquí no existe. Aquí existe el esfuerzo, porque aquí el trabajo no genera ninguna libertad en el ser humano. Al contrario, el trabajo significa no otra cosa que un deber que debe realizarse ni siquiera para sí mismo, sino para otro, para Dios o para el amo, para el Señor. Pero aquí las personas que trabajan para sí, porque ya son poseedoras de algo y algo tienen que cuidar, algo que tienen que conservar, algo que ya les pertenece, su propia tierra o sus propios bienes. Y como hay algo que materialmente les constituye, el trabajo debe de alguna manera rendir esa posibilidad o mostrar esa posibilidad de permanencia o de mejora de la vida material. Es interesante, de cualquier manera, que Marx justamente haya advertido este hecho tan fundante de la edad contemporánea, de que la mejora de las condiciones laborales de las personas, la mejora de esa clase proletaria, la lucha social que se inicia allí, ¿no?, de alguna manera determina varias de las condiciones que nosotros tenemos hoy día sobre justicia social. Claro, los teóricos que vendrán después de Marx ajustarán el discurso porque empieza a gestarse ya en vida de Marx un ala que es un ala radical, y es decir, que así como el paso al capitalismo, del feudalismo al capitalismo fue en muchos sectores un paso violento, también entonces el ala radical va a pensar que el paso del capitalismo al comunismo o al socialismo como sistema económico tiene que ser por las armas. Y ahí por eso lo conecto con lo que decía al inicio de la presentación, y es que esa relación entre el sistema económico capitalista y el sistema económico comunista, que lo expresa en su obra El Capital, es una relación que nunca fue estudiada propiamente, que no fue estudiada adecuadamente por aquellos que mantuvieron o que mostraron una especie de postura radical frente a la sociedad, que en realidad los postulados que estas personas mantuvieron fueron los postulados del famoso Manifiesto Comunista, que es una especie de panfleto ideológico, ¿no?, de texto que muestra el espíritu de ese comunismo idílico, ¿no?, que promueve justamente al estar solo anclado al ámbito de las pasiones, no de los sentimientos, como pensaba Smith, promueve justamente una sociedad en la que la guerra justa, ¿no?, como a veces se dice, o las posturas radicales, beligerantes, entonces se defienden, ¿no?, y casi que son justificadas dentro de esa visión. Pero El Capital, que es un estudio bastante
serio en muchos aspectos, en otros bastante débil en relación con la manera como se desarrolló finalmente el capitalismo, que ni siquiera los más expertos en ese momento imaginaban qué iba a pasar en el futuro, porque el capitalismo naciente estaba muy anclado en una visión mercantilista, ¿no? Es decir, aquí lo que hay que hacer es montar industrias que produzcan más, que generen más riqueza y aumentar el comercio. De hecho, lo que decía era que de alguna manera, y eso reconocía Marx, decía, la burguesía ha hecho lo que ninguna época logró hacer. O sea, ningún emperador romano tuvo tanto poder como hoy día puede tener un comerciante, como hoy día puede tener un burgués, ¿no? Ningún emperador romano pudo cruzar el mundo como lo hace hoy día un capitalista, ¿no? Ningún emperador romano creyó que la invención del vapor que ya existía en la época de Roma, que la invención de las máquinas moviera las comunicaciones, el desarrollo y el progreso como hoy día nosotros lo estamos viendo. Es decir, los inventos, dice él, ¿no? Y eso lo plantea tanto en el manifiesto como en el Capital, los inventos de la burguesía, porque es que dice que además esa clase de hombres de ciencia, de filósofos, ya no son de la aristocracia, ¿sí? Los filósofos aristócratas se quedaron en la metafísica, los filósofos aristócratas se quedaron en el pasado, ¿sí? Los nuevos filósofos y la nueva filosofía hace parte de esa clase emergente, ¿no? De esa clase que está a medio camino, ¿no? Que es nueva, que no pertenece a los esclavos, a los que no tienen materialmente nada, o a los siervos, pero que tampoco pertenece a esa nobleza antigua que cree que porque solo tiene un derecho tradicional o natural, entonces ya puede gobernar. No, hay una nueva clase social que emerge y que emerge de la mano del comercio, y esa clase que emerge de la mano del comercio ha producido inventores, ha producido nuevos hombres de ciencia, nuevos pensadores que están transformando. O sea, de alguna manera la visión de Marx del capitalismo es una visión noble, es una visión buena, es una visión que muestra efectivamente los progresos. Lo que pasa es que él dice, aquellos que se han agremiado en las industrias, aquellos que se han agremiado en ciertos sectores de la sociedad, han endurecido su postura, ¿no? Y ese endurecimiento de su postura, piensa él, pues es porque toda la dignidad humana de alguna manera ha sido comercializada. Aun cuando, dice, la burguesía ha hecho mayores progresos que las pirámides de Egipto, ha hecho mayores construcciones que los acueductos romanos, ha hecho más que cualquier otra cosa. En un solo año se hace más que en toda la historia de la humanidad y en todas las grandes civilizaciones. Dice, las grandes civilizaciones palidecen frente al comercio mundial que se ha abierto y que había quedado anticipado por el descubrimiento de América, ¿no? Entonces los que descubrieron América, dice él, abrieron vías, dijeron es posible llegar a nuevos territorios, y estas personas lo que hicieron fue conquistar con el comercio justamente estos territorios. Claro, hay un grado de nobleza que él reconoce en este nuevo sistema frente al antiguo sistema, porque le devuelve de alguna manera eso que es tan natural. La mayoría de los marxistas que estudian la evolución, ¿no?, de la industria del trabajo muestran que lo primero aquí, ¿no?, la X, el hombre X que estuvo por aquí, este primitivo, antes de la esclavitud, antes de la imposición de una supuesta civilización, que fue una civilización esclavista, ¿no? Este primero, su relación con el mundo era una relación material. Entonces ellos decían, el hombre naturalmente hace cosas, ¿sí? El hombre está dotado para el hacer, no tanto para el pensar, especular, idealizar, está dotado naturalmente para el hacer, pero es un hacer que quedó perdido durante siglos por la llegada de la civilización, que significa no otra cosa que la implantación de un sistema de Estado, de gobierno. Eso fue todo, esa es la civilización. Y en ese sistema de gobierno, entonces, ¿qué hay que hacer? Volver de alguna manera al mejor estado en el que las personas puedan libremente realizarse, ¿ven? Entonces aquí él no cree que
es la libertad individual, sino que es la libertad del gobierno estatal, ¿sí? De un gobierno comunitario, ¿no? De un gobierno social, el que va a determinar ese regreso a ese primer estado. Claro, las cosas sabemos que no funcionaron para nada así, que la centralización frente al libre mercado no tiene nada que hacer, que la centralización, que esos experimentos de centralizar decayeron en regímenes totalitarios como los de Stalin, los de Mao y bueno, muchos otros, y nosotros aquí en Latinoamérica pues lo que vimos, ¿no? Fue que estas posturas radicales degeneraron en movimientos terroristas, ¿no? Y que finalmente estos movimientos pues no traen consigo propuestas políticas serias de cambio, de transformación en nuestro país. Y vemos justamente que esas ideas de Marx dividieron el mundo, ¿no? Y estas ideas del capitalismo dividieron el mundo durante un tiempo, ¿no? Sirvieron como plataforma ideológica. ¿Saben? Toda ideología de alguna manera no, en una gran parte deforma totalmente al pensador de la cual toma. Y por supuesto el mundo fue dividido, ¿no? En porciones rojas y porciones azules, como aparecen acá, que representan el bloque capitalista versus el bloque comunista. Y vemos algunos puntos rojos, por ejemplo, aquí en toda Centroamérica, con las guerrillas que hubo, los movimientos, y en Colombia, ¿no? En Perú y en Uruguay, ¿no? Curiosamente hoy día en Uruguay está uno de aquellos ex guerrilleros, jefes guerrilleros, que es el actual presidente de Uruguay, ¿no? Mujica creo que es. Esta persona entonces mantiene, digamos de alguna manera, ese espíritu de la izquierda de ese momento. Bueno, esta división del mundo, vean ustedes, el mundo estuvo dividido, estuvo fragmentado. Todos los padres del contrato social, ¿qué hacen para estructurar su teoría de la sociedad? Mostrar una visión antropológica de la naturaleza humana.